Vamos a tratar un tema que angustia demasiado a las mujeres embarazadas, y es cuando se hacen sus ecografías o su Doppler placentario y les informa que tiene las arterias uterinas alteradas, que tiene unas resistencias elevadas de las arterias uterinas o que tiene un notch protodiastólico en las arterias uterinas. Las mamitas, cuando reciben esta información, entran en pánico porque les dicen que van a tener preeclampsia y que les va a dar preeclampsia porque tienen las uterinas alteradas. Bueno, primero, tener las arterias uterinas alteradas es una prueba de screening y un factor de riesgo. No necesariamente quiere decir que te va a dar preeclampsia. Te pongo el caso: si tú te haces una ecografía de semana 11-13 y te salen las arterias uterinas altas, tienes una probabilidad de desarrollar preeclampsia que puede variar entre un 10 hasta un 30 o 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor probabilidad es que no vayas a desarrollar preeclampsia. Listo. Pero no es solamente tener en cuenta las arterias uterinas, es tener en cuenta tus antecedentes, tu índice de masa corporal, si es el primer bebé, si has tenido abortos, si en un embarazo anterior tuviste preeclampsia. Y cuando combinamos todos estos riesgos, el riesgo del embarazo puede subir a un 50%. Pero si a eso le agregas factores de crecimiento placentario, pues puedes llegar a una tasa de detección hasta del 60-70% de que te pueda dar preeclampsia. Diferente si en el primer trimestre tienes las uterinas bien y te haces la ecografía de semana 18-22 y las arterias uterinas te salen elevadas, pues también tienes un riesgo de preeclampsia, pero ya es una preeclampsia que podría desarrollarse más cerca del final del embarazo. Y la probabilidad va a ser menos, puede ser un 20, un 30%. Pero siempre combinado de historia clínica, antecedentes de embarazos anteriores, índice de masa corporal, si eres hipertensa y todo esto, marcadores adicionales. Y si le coloca factores de crecimiento placentario, pues puede llegar a detectar 60-70%. Pero utilizando marcadores placentarios, pues que desafortunadamente en nuestro medio es muy poco a los pacientes que se los realizamos. Y si tú tienes una paciente que es obesa, hipertensa y que ha tenido preeclampsia, pues la verdad es poca la información que nos pueden brindar los marcadores, puesto que ya sabemos que tiene un riesgo y que tenemos que tomar las medidas. O sea, hay cosas que son simplemente de sentido común, que no hay que hacer miles de exámenes para saberlo y para entenderlo. Lo que sí quiero que quede claro es: arterias uterinas elevadas es una prueba de screening para desarrollar preeclampsia, trastornos hipertensivos del embarazo, pero a pesar de que las tengas alteradas, la mayor probabilidad es que no lo desarrolles. ¿Y qué hacemos entonces si tienes las uterinas alteradas? Bueno, hacer las medidas que ya sabemos que funcionan. ¿Cuál es la única y realmente eficaz? Aspirina. Dosis de 81 miligramos a 150 miligramos. Si te han hecho creer que son 150, no señora. También lo está haciendo la paciente que toma 150, como la que toma 81 o como la que toma 100. Lo importante es que la aspirina la inicies idealmente antes de la semana 16 de gestación. ¿Y esto en qué te va a ayudar a disminuir el riesgo que ya tú sabes? Que puedes disminuirlo hasta un 50 o 60% la probabilidad de riesgo que ya puedes tener. Te pongo el ejemplo: si te salen las arterias uterinas alteradas y tienes algunos factores, puedes tener un riesgo aproximado del 40% de desarrollar la enfermedad. Pero si tomas aspirina antes de semana 16, ese 40% le tienes que sacar el 50% de prevención. O sea que tu riesgo va a disminuir significativamente y ya tendrías un 15 o un 20% de probabilidad de desarrollar la preeclampsia. Y lo mejor, cuando la detección es temprana, es que desarrolles la preeclampsia cercana al término del embarazo y no la preeclampsia de estabulación temprana, que es aquella que empieza antes de la semana 28, que es a la que le tenemos miedo y es la que tiene las más grandes complicaciones.
Pero resulta que a ti se te detectó y ya tienes más de 16 semanas. Entonces te van a decir, ya no tomes aspirina porque la aspirina no sirve. Falso, sí sirve. No te va a servir en valores de reducir un riesgo en un 50, un 60%, pero sí vas a tener un riesgo menor. Lo que pasa es que no va a haber un efecto tan bueno como si lo realizas a la semana 16. Entonces, para concluir, arterias uterinas alteradas es una prueba de screening que te aumenta el riesgo de los trastornos hipertensivos del embarazo, pero que no te va a dar preeclampsia seguramente. La mayor probabilidad va a ser que no te dé, pero si te sale alterado, tienes que tomar aspirina. Y la dosis de 81 a 150 miligramos. También lo hace el que toma 81 como el que toma 150 miligramos. Si tienes antecedentes, eres obesa, eres hipertensa, te ha dado preeclampsia temprana, los factores angiogénicos son una prueba más que de pronto te va económicamente, el costo-beneficio no va a ser tan bueno, y pues lo que te va a decir es que si tienes un riesgo, y por sentido común pues ya sabemos que tienes un riesgo. Y recuerda, la aspirina te va a disminuir hasta la mitad o más de la mitad el riesgo de que tú tengas una preeclampsia. Idealmente antes de la semana 16, pero si la tomas después del segundo trimestre, el efecto va a ser mucho menor, pero te va a funcionar. Entonces, no te alteres si tienes las uterinas alteradas, toma las acciones, ve a tu ginecólogo y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, déjanos tus comentarios. Estamos para servirte.